Comenzamos y hoy vamos a iniciar en Colombia, donde el grupo armado ELN, el Ejército de Liberación Nacional, anunció un nuevo cese al fuego durante la temporada de Navidad y fin de año. Este cese comenzaría a las 0 horas del 23 de diciembre y terminaría a las 0 horas del 3 de enero. En la misiva se ordenó a todas las estructuras de este grupo, al margen de la ley, no realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado. Entre tanto, hay expectativa en el país de si cumplirán o no en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en X diciendo: el fin de la guerra es el propósito para el 2025. Le damos la bienvenida de inmediato a Juan Falconer, es asesor político y jurídico, experto en seguridad y solución de conflictos. Juan, estás en pantalla, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Carlos, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos acompañan, siempre un gran placer. Ya es normal que estos grupos criminales al margen de la ley en Colombia cesen actividades, incluso, presumimos, para ellos mismos irse a disfrutar de un descanso. Lo cierto es que en el mensaje que emite el ELN dice como que estamos demostrando nuestra voluntad de paz. ¿Le creemos, Juan, al ELN? Carlos, tú lo definiste de la mejor manera. Es una tregua para ellos mismos porque en realidad no hay una vocación de paz. Incluso el ELN ya lo ha hecho saber que no va a firmar ningún acuerdo de paz con el actual gobierno. Miremos cuando hubo cese bilateral entre el gobierno nacional y el ELN, la cantidad de veces que ellos volaron oleoductos, siguieron con sus actividades terroristas, sus actividades del narcotráfico. Es decir, esta ha sido una guerrilla que ya se han pasado alrededor de 7, 8 grandes procesos de paz con ellos. Ninguno ha llegado a buen puerto y pues ahora mucho menos, que tienen a un gobierno que resulta muy complaciente. El presidente Petro nos invita casi que a agradecerle al ELN por esta tregua en estos días navideños, cuando en realidad debería exigirles un cese total de las hostilidades y de las actividades delictivas y que de verdad hagan parte de un proceso de paz serio. Pero por lo pronto, pues no solo no hay que creerle al ELN, sino que hay que cuestionar duramente la vocación y la voluntad de paz de este grupo guerrillero, terrorista y demás, y por el otro lado, la actitud débil, complaciente del gobierno nacional, que ha sido muy lamentable. Bueno, lo que dijo el presidente Gustavo Petro fue exactamente en su cuenta de X: el fin de la guerra es el propósito para el 2025. ¿Cómo ves tú ese propósito, Juan? ¿Alcanzable o realmente inalcanzable? Totalmente inalcanzable. Y aquí hay que decir varias cosas, y es que a mí me sorprende que el presidente de la República le dijo al ELN que si no firmaban la paz con este gobierno, no se firmaría la paz con ningún otro gobierno. Es decir, están convencidos de un exabrupto. Ya no nos da el tiempo, digamos, como lo que ha transcurrido el gobierno nacional en el manejo de las relaciones con estos grupos al margen de la ley, cada uno con su acuerdo de paz sastre, porque así se ha manejado dándoles un montón de preventas, pues ha sido un completo fracaso. No solo no habrá paz con el ELN ni con los otros grupos guerrilleros y terroristas, sino todo lo contrario. Hemos visto una expansión, hemos visto un dominio territorial mucho más grande por parte de ellos, y el proyecto de la paz total es uno de los grandes fracasos del gobierno nacional, y no veremos algo diferente para el otro año. Y esta tregua pues realmente no significa nada en materia de avances en la paz, entre otros. Aclaramos que el ELN en ningún momento realiza operaciones militares que afecten a la población. Qué descaro esta línea en este pronunciamiento, en este mensaje. Además es un mensaje de paz al pueblo colombiano, el que emite el ELN hoy, Juan. Sí, esto es increíble. Realmente se ha cruzado la delgada línea en la cual ellos ya no hay una cordura, ya no hay un respeto por la inteligencia de los colombianos, cuando el ELN manda estas misivas haciendo o intentando hacer creer
que ellos tienen todavía un tipo de ideología, en realidad jamás la han tenido, pero eso de decir que nunca han atacado a la población civil es un exabrupto, porque muchas de las operaciones mayoritariamente siempre han estado volcadas a hacerle daño a la población civil cuando la dejan sin electricidad, sin servicio o suministro de agua, cuando acuden al secuestro, cuando actúan con esas actividades del narcotráfico, entre muchísimas otras. Entonces, de verdad que este comportamiento del ELN, que por demás siempre ha sido así, es una vergüenza, y lo más vergonzoso de toda esta situación es la actitud del presidente de la República, casi que festejando esta decisión por parte del ELN y diciendo que la paz sea un propósito para el 2025, cuando claramente ha sido un fracaso. Juan, tú has sido muy crítico de la gestión del presidente Gustavo Petro frente al manejo de la relación que tiene que haber de alguna manera indirecta con los grupos al margen de la ley, porque hay una voluntad expresa como política del gobierno por parte del presidente Gustavo Petro de llegar a un acuerdo de paz, no solo con el ELN, sino también con otros grupos criminales que hacen vida en territorio colombiano. Y entiendo que la crítica va por la desatención a temas de seguridad en Colombia, porque normalmente cuando se va a estos procesos, la fuerza pública, que tiene un mandato constitucional, no puede dejar de actuar frente a los criminales. Y esa ha sido una crítica constante al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué tan fortalecido está ahora mismo el ELN luego de que Gustavo Petro ascendiera al poder y llegara con su propuesta de paz total? Carlos, pues lo que nosotros hemos visto acá de una manera alarmante y preocupante es que estas estructuras que están al margen de la ley pues han tenido un crecimiento exponencial, y hemos visto cómo, por ejemplo, apartémonos un momento del ELN por un caso que a mí me llama mucho la atención, pero es de las disidencias de las FARC. Ahora hacen obras públicas financiada con sus propios recursos y hacen lanzamientos. Entre esos, por ejemplo, lo que pasó en el Cauca recientemente, también lo que hemos visto en el Plateado. Entonces son cosas que uno de verdad no entiende. El gobierno ha sido muy complaciente, ha renunciado a su deber constitucional de perseguirlos, de acabarlos y de llevarlos a la cárcel, y ha sido complaciente con este grupo, con este tipo de personas. Entonces a mí sí me llama mucho la atención que estos grupos han sido exponencialmente, han tenido un crecimiento importante. También miremos cuando las disidencias de las FARC crearon un nuevo bloque, se unifican, y salió en el entonces vocero de paz del gobierno nacional a festejar porque se estaban dizque organizando para la paz, cuando en realidad estas estructuras se organizan es para seguir combatiendo y haciéndole daño a la población civil, y también golpear a las fuerzas militares y de policía. Entonces han tenido un crecimiento exponencial, hay mayor control territorial, hay mayor crecimiento de las áreas de cultivo de coca en el país, y la promesa y la oferta institucional que nos prometió el gobierno, por lo menos en el Plateado, no solo no se cumplió, sino que las disidencias de las FARC ahora inauguran obras públicas allá, y el gobierno y todo el mundo tiene que verlo, y nadie recupera la autoridad territorial. A mí me parece muy preocupante la actitud que ha tenido el gobierno nacional. Ha abandonado sus deberes constitucionales y legales y le hace un daño enorme al país. Es que la paz no es dejar hacer a estos grupos terroristas lo que quieren, sino es exigirles tener una hoja de ruta y que de verdad abandonen las armas y todas las actividades delictivas. Pero no pasa ni una cosa ni la otra, y la verdad pues sí es muy preocupante. Juan, algo que se ha dicho siempre es que el ELN tiene un escondedero perfecto del lado venezolano. Colombia, Venezuela, una frontera muy amplia, compartida. Y quisiera preguntarte por ese tema. ¿Esto es real? ¿Hay pruebas que sustenten o testimonios que sustenten que la guerrilla del ELN, cuando se siente acosada, acorralada por el ejército, las Fuerzas Armadas de Colombia, puede parar en Venezuela tranquilamente con el beneplácito de los militares venezolanos? Lamentablemente sí, y recordemos el periodo presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se mostraban imágenes satelitales en las cuales se podía ver
fácilmente esos campamentos en territorio venezolano, no solo del ELN, sino de las FARC y de otros grupos criminales, con el beneplácito del entonces presidente Hugo Chávez. Esa dinámica no ha cambiado. Y aquí lo que nosotros hemos visto es que el presidente Petro tiene un discurso muy complaciente con las dictaduras, en este caso lo que ocurre en Venezuela, donde hemos visto que estaban grandes cabecillas de estos grupos terroristas, donde están las estructuras, donde están ubicados. Me acuerdo que el expresidente Duque también le pidió al presidente venezolano en su momento que por favor adelantara acciones militares y le mandó la ubicación georreferenciada exacta donde estaban estos grupos criminales y no pasó absolutamente nada. Entonces es muy difícil cuando hay gobiernos vecinos con una frontera tan grande como es la de Venezuela con Colombia, cuando se es complaciente con estas estructuras criminales que pasan la frontera y son protegidos. Entonces sí es un tema muy cuestionable, pero al presidente Petro realmente tiene un discurso muy complaciente con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, aunque con Nicaragua ya no tanto, pero es decir, con estas dictaduras y pues realmente pues es muy difícil cuando un presidente que se autodenomina demócrata justifica este tipo de cosas y sobre todo cuando nos juegan de esa manera y nos hacen mucho daño. Quiero agradecer a Juan Falconer, es asesor político y jurídico, además experto en seguridad y solución de conflictos. Juan, como siempre, un gusto, buena tarde y gracias por atendernos hoy. Carlos, siempre un gran placer, un fuerte abrazo para ti y todas las personas que se conectaron. Hasta pronto, Juan.